Capítulo 11. El precio del discipulado. Seguir a Jesús nunca fue fácil. Caminamos a contramano de esta vida. Lo que más busca el enemigo es destruir a los seguidores de Jesús. Y a pesar de las maravillosas promesas bíblicas, necesitamos ser conscientes de que el pueblo de Dios sigue peregrinando rumbo a su glorioso destino. Nuestro hogar no es en este mundo. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Los negocios de nuestro Padre no son terrenales. Para Jesús esa idea estaba clara desde que era un niño de apenas 12 años y un día les preguntó a sus padres: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Subtítulo: no es fácil seguir a Jesús. Los negocios del Padre no son siempre los negocios de esta vida. La manera de pensar del Padre, con toda seguridad, no es la manera de pensar de este mundo. Dios ve las cosas de un modo diferente de como nosotros las vemos. Por eso dijo: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 10:34 al 38. Estas palabras de Jesús han sido malinterpretadas por mucha gente a lo largo de la historia. Hay incluso personas que piensan que el cristianismo promueve la destrucción de la familia y de las buenas relaciones humanas, pero no es así. Al pronunciar Jesús estas palabras simplemente estaba describiendo la realidad de muchos discípulos incomprendidos por su propia familia y por sus mejores amigos. Gente que dice amarte mientras encajas en su manera de ver las cosas, pero que se vuelven contra ti al descubrir que estudias la palabra de Dios y deseas andar en los caminos del Señor. Recuerdo a una madre que lloraba noche y día para que la hija abandonara el mundo de las drogas y de la promiscuidad en que había vivido sumergida durante años. Un día la muchacha conoció a Jesús y por el poder del Evangelio abandonó la vida de pecado y regresó a casa. Al principio, la madre se alegró mucho con la llegada de su hija, pero cuando descubrió que se había bautizado en la iglesia, le dijo: preferiría verte drogadicta y ramera que protestante. Jesús describió este triste cuadro al decir: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al padre contra el hijo y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. No es fácil seguir a Jesús por causa de la intolerancia del ser humano natural. Muchas veces las circunstancias llevarán al nuevo discípulo a decidir a quién colocar en primer lugar, si a Cristo o a las personas más queridas. No hay manera de seguir a Jesús agradando a todo el mundo. Subtítulo: no solo sufrimiento. Pero no todo es sufrimiento mientras camine en esta tierra. La vida del discípulo estará salpicada de lágrimas y dolor, pero en medio del dolor, Jesús traerá alivio al corazón. Hay un incidente en la vida de Cristo que nos enseña una lección con relación a este asunto. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. A sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:21 al 25. Coloqué el texto completo para tener una idea clara de lo que Jesús dijo. En primer lugar, él hablaba de su propia misión. Él no vino al mundo a vivir, sino a morir. Desde que tuvo conciencia de las cosas, sabía que se encaminaba hacia la muerte. Era la única manera de salvar al ser humano. Pedro aparentemente no entendía esto, y el maestro reprochó su incapacidad de entender las cosas divinas. Después, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo que era necesario tomar su cruz y seguirlo. Hay cristianos que piensan que la vida cristiana es sinónimo de sufrimiento porque la recompensa está en el cielo. Eso es verdad en parte,
Nuestra verdadera recompensa está en el cielo, pero eso no es motivo para creer que la vida cristiana es sufrimiento en esta tierra. Camino a Cristo, página 47, dice: es un error dar cabida al pensamiento de que Dios se complace en ver sufrir a sus hijos. Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre Celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. ¿Pero Jesucristo no sufrió? Claro que sí. Él vino a tomar nuestra muerte y darnos su vida, a tomar nuestros pecados sobre sí y darnos justicia. Vino a este mundo a tomar nuestros dolores, aflicciones y enfermedades y darnos vida abundante. ¿Qué clase de vida abundante es una vida llena de sufrimiento? El sufrimiento existe, es parte de esta vida. Vivimos en un mundo que no ama a Dios ni a los que siguen a Jesús. Por lo tanto, no faltarán dificultades, persecuciones y presiones. Con frecuencia tendremos que escoger entre quedarnos con las personas o con Jesús. Pero de allí a pensar que la vida cristiana tiene que ser solo sufrimiento, hay mucha distancia. La vida cristiana es gozo, paz, alegría y regocijo en Cristo. Sin embargo, es necesario saber que aceptar a Jesús tiene un precio y hay que estar dispuesto a pagarlo. Quien cobra el precio no es Jesús. La salvación es por gracia. Quienes lo cobra es el enemigo de Jesús. Subtítulo: las luchas del discípulo. Las batallas que el discípulo enfrenta no son apenas exteriores por parte de los que no creen en Cristo. La mayoría de las veces son batallas interiores. Camino a Cristo, página 43, dice: la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. ¿En qué consiste la guerra contra nosotros mismos? ¿Qué significa someterse a Dios? Mucha gente pregunta: ¿la vida cristiana requiere esfuerzo? Claro que sí. Pablo dice: ¿acaso no saben ustedes, aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Primera de Corintios 9, 24 al 27. El apóstol habla de lucha, pero si estudias detenidamente los escritos de Pablo, verás que él habla de dos tipos de lucha: la lucha de la fe y la lucha contra el pecado. Primera de Timoteo 6:12 y Hebreos 12:4. La lucha del discípulo es la lucha de la fe, la lucha para ir a Jesús y esconderse en Él, la lucha para estudiar la Biblia todos los días, orar diariamente y conducir personas a Cristo. Esta es la lucha para mantener comunión con Cristo. Esto es someterse a Dios. No es fácil, porque cargamos la naturaleza pecaminosa a la que no le gusta el compañerismo con Jesús. Pablo explica mejor esto al afirmar: así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. 1 Corintios 9:26. El apóstol sabía por qué luchaba. Hay una lucha en la que solo Jesús puede vencer. No te atrevas a entrar en esa lucha. No te atrevas a entrar en esa lucha en la que vas a fracasar. Es como golpear el viento. Pero hay otra lucha que solo tú puedes sostener. Jesús no te puede obligar a estudiar la Biblia, orar o testificar. Tú tienes que hacerlo. Esa lucha está en tus manos. Depende de tu voluntad, de tu decisión. Pero si insistes en mantener comunión constante con Cristo, el carácter de Jesús se reproducirá en tu vida. Su voluntad pasará a ser tu voluntad. Tu voluntad pecaminosa se transformará en una voluntad santificada y entonces el enemigo estará derrotado. Por lo tanto, el discipulado requiere lucha y ejercicio de la voluntad. Camino a Cristo, página 49, dice: por medio del debido ejercicio de la voluntad puede obrarse un cambio completo en nuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe. Subtítulo: malentendido.
Existe mucha confusión en relación con el tema de la victoria en Cristo y el uso de la fuerza de la voluntad. ¿Quién es el que vence? ¿Jesús o tú? ¿Es Jesús y tú solamente recibes la victoria? ¿O eres tú con la ayuda de Jesús? ¿Cuál es la participación humana? ¿Tener fe? ¿Es quedarse de brazos cruzados esperando que Jesús controle la vida? ¿Dónde queda la participación humana? ¿Cuál es el papel de la fuerza de voluntad? El apóstol Pablo explica este asunto de manera sencilla. Al ir a Jesús y convivir con Él, Jesús se hace parte de tu vida. Él habita en medio de ti. Él habita en ti mediante su Espíritu. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? 1 Corintios 6:19. El Espíritu está en el discípulo. ¿Qué sucede entonces? ¿El Espíritu Santo te obliga a hacer las cosas correctas aunque tú no quieras? No. Tú no te transformas en una máquina o robot obligado a hacer algo contra tu voluntad. Lo que sucede es algo maravilloso. Cuando permites que Jesús forme parte de tu vida y el Espíritu Santo habita en tu corazón, ambos pasan a ser como una sola persona. Las voluntades se unen, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, dice Pablo. ¿Y a dónde vas tú si Cristo vive ahora en ti? Y lo que ahora vivo en la carne, sigue diciendo el apóstol. Espera un poco, ¿no acaba de decir ya no vivo? ¿Cómo entonces añade y lo que ahora vivo? Al final de cuentas, ¿Pablo vive o no vive? Esta es la maravillosa realidad del discípulo. Cuando vives una vida de comunión diaria con Jesús, su voluntad y la tuya se unen. Son dos voluntades en una. Sus deseos pasan a ser también tus deseos. Entonces, cuando llega el momento de la lucha, ¿quién decide? ¿Él o tú? Él, pero tú. ¿Quién es el que derrota al enemigo? Tú, pero él. Tu comunión con Jesús es tan profunda y tu convivencia con Él tan íntima que las dos voluntades se transforman en una sola. La vida que ahora vives, la vives en la fe del Hijo de Dios. Esto lo confirma el Espíritu de profecía al decir: al someternos a Cristo, nuestro corazón se une al suyo, nuestra voluntad se fusiona con su voluntad, nuestra mentalidad se vuelve una con la de Él, nuestros pensamientos serán llevados cautivos a Él, vivimos su vida. Cuando el propio yo es sometido a Cristo, el verdadero amor brota espontáneamente. No es una emoción o un impulso, pero sí la decisión de una voluntad santificada. Tomo 1 de MCP, página 171. ¿Notas? La fuerza que derrota al enemigo no es una fuerza particular tuya, ni un trabajo exclusivo de Jesús. No un poco tú o un poco Él. Es un solo esfuerzo, una sola actitud, una sola decisión. Jesús y tú fundidos en una sola voluntad llamada voluntad santificada. Todo lo que el ser humano debe hacer es ir a Jesús y permanecer en Él. Jesús es la vida, la salvación y la justicia. Al lado de la justicia, el pecado no puede existir. Ambas cosas no andan juntas. Camino a Cristo, página 52, dice: fue así que los primeros discípulos alcanzaron la semejanza con el amante Salvador. Estaban con Él en la casa, en la mesa, en el aposento particular, en el campo. Se unían a Él como los discípulos a su Maestro. Lo miraban como siervos a su Señor. Seguir a Jesús no es lo que el discípulo hace. Convivir con Él mediante la oración, el estudio diario de su palabra y la testificación. Entonces habitará Cristo en nosotros. Cuando Cristo habita en el corazón, el alma se llenará de su amor y del gozo de la comunión con Él, de tal manera que se apegará a Él y en su contemplación se olvidará el propio yo. Camino a Cristo, página 31. Subtítulo: los costos. ¿Vale la pena seguir a Jesús? Esta es una pregunta aparentemente sin sentido. Seguimos a Jesús por amor, no por cálculos humanos o beneficios de parte de Dios, pero nuestra naturaleza humana nos lleva siempre a buscar lo que nos conviene. La pregunta de Pedro es una prueba de su humanidad. Pedro dijo entonces: nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús le dijo: de cierto les digo que cualquiera que haya dejado casa, padres,
hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. Lucas 18, 28 al 30. Voy a explicar esto con una ilustración. Cuando era niño, mis padres estaban planeando unas vacaciones a nuestra tierra natal. Unos días antes me empezó a doler un diente. En ese tiempo no se curaba un diente que dolía, se lo arrancaba. Y mi padre me dijo, vamos a arrancar ese diente de una vez para que tengas unas vacaciones sin problemas. Pero yo no quería. Aparenté que el problema había terminado, que estaba todo bien y le dije, el dolor ya pasó, ya no me molesta más. La verdad era diferente, el diente me seguía doliendo, pero yo temía ir al dentista. Nos fuimos de vacaciones y el bendito diente empeoró. Mis hermanos disfrutaban de las actividades y yo sufría. No había un dentista en el lugar y pasé las peores vacaciones de mi vida. Al verme sufrir, mi padre dijo, podías haber sufrido un día y disfrutado de tus vacaciones, pero preferiste sufrir todas tus vacaciones. ¿Es eso más o menos lo que Jesús le dijo a Pedro? En esta vida es corta y como vivimos en un mundo de dolor, puede haber sufrimiento para el cristiano, pero te espera la vida eterna sin dolor. Ahora, si prefieres, puedes disfrutar de los placeres de la carne en esta tierra, pero esta vida es pasajera y pronto llegará al fin. Subtítulo: Realidades. Hace un tiempo, un joven me dijo, pastor, yo prefiero la realidad de este mundo que veo y no la esperanza de un cielo que no veo. Siempre ha habido gente que ha pensado de esta forma, pero por otro lado, también siempre ha habido gente que dejando todo ha seguido a Jesús. En la epístola a los Hebreos encontramos la descripción de esas personas. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y así como de Samuel y de los profetas que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres de los que el mundo no era digno anduvieron errantes por los desiertos, por los montes o por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Hebreos 11, 32 al 39. Todos esos hombres y mujeres murieron sin ver la recompensa, pero la corona de ellos está guardada, esperándolos. Ellos fueron fieles en lo poco y el Señor los pondrá en lo mucho. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12, 1 al 2. Corramos, ni la carrera ni la lucha terminaron aún. Yo vengo corriendo hace tiempo y lo sigo haciendo. Tal vez la muerte me sorprenda en algún rincón de la vida, pero sigo corriendo seguro de que la corona me espera. ¿Y tú?